Decía, espero que haya este tema también sido de mucha bendición para todos ustedes. Definitivamente lo ha sido para mí. Nunca en realidad deberíamos cansarnos de estudiar de Dios, ¿no? Pero nosotros muchas veces carnalmente asociamos estudio simplemente con desgaste de la carne y no importa el tema, ya como que sentimos ya mucho. Ya. Cuando entiendas, hermano, nunca deberíamos nosotros de cansarnos de estudiar de este Dios tan grande. Hoy día leí el título de un artículo que decía en una de las páginas de un diario nacional, decía, si es que, o sea, ¿cómo sabemos, decía, o cómo sabe la ciencia de qué están formadas las estrellas si nunca hemos llegado a ellas? No, no leí el argumento o el artículo en sí, simplemente leí el título. Pero obviamente que se ha hecho grandes logros la ciencia, pero a la vez también como que se nos ha subido los humos, ¿no? Ya nos hemos convertido hasta en autoridad respecto a todo, ¿no? Y pienso que Dios, como en este caso quizás de las estrellas, nos escucha, nos mira, se ríe y querrá decirnos, ni idea tienen de lo poco que saben en realidad. Sí. Y es que ese es Dios. Y no estoy tratando honestamente de desacreditar a alguien o a nadie, sino que Dios es tan inmenso, ¿sí? Que lo mejor que podríamos hacer, tanto científicos como aquellos que no, no sabemos mucho de ciencia, tanto los más educados como aquellos que no tenemos mucha educación quizás, lo mejor que podríamos hacer es rendirnos a Dios. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde aquel que se rinde a Dios es visto como que si no fuese una persona muy capaz, ¿verdad? Mientras que aquellos que han alcanzado muchos logros eh, se ven pues como personas muy capaces, se ven como autoridades, o las vemos así, pero entiéndase que no hay nada más sabio para el hombre que poder rendir su vida a Cristo. Así que por más que este mundo vaya, o la población en este mundo vaya creciendo, y por más que nosotros quizás parezcamos minoría, no desmayemos. Sigamos creyendo que nuestro Dios es Dios, es suficiente y merece absolutamente toda nuestra atención. No nos dejemos desanimar, porque es fácil, ¿sí? Desanimarse, ver alrededor y gente, pues, que en este mundo está que alcanza logros y uno como que no necesariamente eh, desde el punto de vista de lo que es nuestra sociedad, me refiero. Pero hermanos, no hay cosa mejor que poder escuchar de Jesús mismo cuando Él venga bien hecho, mi buen siervo, fiel y verdadero. Que sea ese nuestro más grande anhelo y no que necesariamente vivamos con la intención de tener ese título, sino bien con intención de vivir para nuestro Señor. ¿Ok? Así que hoy decía, y una vez más les menciono que como que mi voz se quiere apagar. Eh, Hoy vamos nosotros a ver
atributos de Dios. La semana pasada terminamos con lo que era la fidelidad y los que vamos a ver también tienen que ver básicamente con lo mismo, ¿no? Eh, y casualmente este es el que vamos nosotros a ajá, aquí está. Vamos nosotros a ver este atributo, la verdad. ¿Cuánta verdad hay en Dios? ¿Sí? ¿Cuánta verdad hay en Dios? Es increíble cómo somos nosotros, ¿no? Y tenemos que decir qué ser en toda esta creación siempre dice la verdad. Obviamente que nosotros diríamos Dios, ¿correcto? Pero qué triste lo poco que nosotros confiamos en esa su verdad. ¿Se da usted cuenta? Pues es irónico eso, ¿no? Ah, porque si nosotros diríamos, oye, si su verdad es incontrastable, su verdad es incomparable, su verdad, utilizando el atributo anterior que vimos, es fiel, ¿no? Entonces nosotros deberíamos decir, ah, es a él a quien debo obedecer, es a él a quien debo escuchar, es a él a quien debo seguir. Pero no, no. Nosotros no hacemos necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice respecto a este punto o a este atributo? Dios es eternamente verdadero. ¿Habrá algún momento en el cual le haya dado por lo menos la impresión de que quizás Dios, aún Jesús, ¿no? Jesús hayan mentido? Habrá, habrá que en alguna forma, en forma, no importa remota, le parezca, oye, sí, sí, aquí como que se le fue, ¿no? Habrá alguien o no que necesariamente sea una mentira, ¿sí? Que usted sabe, porque Jesús sabemos que no mintió, Jesús nunca pecó, ¿no? Y una mentira sería un pecado, pero que hasta que pareciese que fuese, podría ser una mentira, podría ser considerada como una mentira. Mm. Hay algo o alguien que podría decir, podría ser esto. ¿Alguien? ¿Algo? Nada. Pastor, ¿solo de Jesús o en toda la Biblia? De Jesús, de Dios en general, ¿no? ¿Sí? Porque, o sea, obviamente no mentira ni nada, pero me hizo pensar en lo que, al leer la historia de Noé, no la historia de Noé, sino todo alrededor, si uno, o sea, leer algo así tal cual, es raro, se me hace raro, es extraño. Pero Es, ¿en qué aspecto? O sea, como que pudo haber mentido. No sabemos que Dios no miente, pero como que parecería que hubiese mentido o que pudo haber mentido ¿en qué aspecto? no vería tanto de mentiras, sino de como si fuera un Dios distinto, pero, o sea, sí entiendo que las palabras incluso son otras en el original, me parece, pero leyéndolo así normal, cuando dice, por ejemplo, que se arrepiente, que ve al hombre y dice como que Ah, no ok. debí, bueno, no debí crearte, algo por el estilo. Entonces es como que raro, se siente raro leer algo así de Dios, que Ya, sabemos que no se claro, equivoca. claro. Y es verdadero. Sí, como decimos nosotros, hablando de la Biblia como libro, por favor, no me malinterpreten, no estoy tratando de ser irreverente. Ya de cabo a rabo, sí, la Biblia como libro, insisto, sí, es verdad. Así, quizás tengamos problemas en traducciones, y sí hay problemas en traducciones, pero la Biblia en sí es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios y como tal
es verdadero, sí o sí. ¿Sí? Necesitamos creer en ello. Así que vamos con los versículos, con los pasajes acá. Números, capítulo 23, Números capítulo 23, el versículo 19. Algunos de ustedes, por favor, 23, 19. Y pues, iba a utilizar esta otra Biblia, pero a ver. eh, pre- Prefiero, cuando estamos haciendo este estudio, también hacer uso de una Biblia que tengo en inglés y en español, porque a veces como que la traducción en uno no es, puede ser que no utilice la palabra que quizás estamos estudiando, pero en la otra sí, así que ayuda también en este aspecto. Decía, Números capítulo 23 a 19, si alguien puede dar lectura a este versículo, alguien también que se Yo, vaya pastor, preparado. Adelante, hermano, por favor. ¿sí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ujú. Amén. Y es cierto, ¿no? Oye, nos deja mal parados. En verdad que sí, ¿no? Eh, A veces, ah, a veces, por ejemplo, no, nosotros diríamos, eh, no por como que tirarle, ¿no? Una indirecta directa a alguien, ¿no? Pero ya, si hablamos de ser ah, tardón, ¿no? Diríamos, pero no soy tardón como otros, ¿no? Diríamos, ¿no? Ah, Acá también Dios como que no dice, Dios no es hombre para, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? O sea, como que si Dios estuviese diciendo, si hay alguien que miente, no soy yo, es el hombre, ¿no? Y aún así No se nosotros, escucha. perdón, perdón, no se escucha, dijeron, ¿me escuchan? Mm, Ya, tú nomás, hermana, no se escucha, no me escuchas, perdón. Entonces decía, eso es lo que da la impresión acá, ¿no? Pero entiéndase que es cierto, que a Dios no es hombre, ¿no? Y en este aspecto, como tal, Él tiene esa capacidad de siempre decir verdad. ¿Se ha dado usted cuenta cuándo es que nosotros no decimos la verdad? O sea, ¿cuándo es que usted y yo no decimos la verdad? O decimos mentira. ¿Cuándo? Bueno, para ayudar con esto, cuando pensamos que nos conviene, ¿no? Cuando pensamos que es conveniente. Eh, es más, conforme pasan los tiempos, ahora resulta que ya se dice que una mentira, dependiendo de la necesidad, puede ser justificada, ¿no? La verdad, mentira es justificada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando es el cumpleaños de alguien y queremos sorprenderle, una mentira sí, ¿vale? Pero el tema con nosotros es que somos personas de hábitos, ¿no? Y una mentira nos puede conducir a otra y a otra y nos acomodamos así. Así que no, definitivamente tratemos de hablar con la verdad, ¿sí? Y si, y si, y si no queremos comprometer alguna situación, simplemente no tenemos que decir algo tampoco, ¿no? Salmo 33, 4. ¿Alguno de ustedes? Salmo 33, 4. Yo, pastor, Por favor, hermano, adelante. porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Ok. Recta o correcta, por cierto, sí. Y a esto es a lo que voy, por ejemplo, ¿no? En el inglés dice, y toda su obra es hecha
en verdad, ¿no? Si bien es cierto, aquí en el versículo 4 no tenemos la palabra verdad, ¿no? En español, pero la palabra fidelidad en realidad puede referirse a verdad. Así que todas, o sea, todo lo que él hace, lo hace bajo el principio de verdad. Y es increíble algo que Dios nos dice y que muchas veces nosotros no recibimos el mensaje, ¿no? Eh, Justo hoy día estuve leyendo, ¿no? Sobre algunos temas que deben ser fundamentales para una iglesia, temas bíblicos, ¿no? O doctrinas. Y pensaba en cierto, muchas veces, claro, nosotros decimos la salvación, la iglesia misma, el bautismo, la cena del Señor, pero muchas veces no colocamos la adoración dentro de. Y es que creo que no tenemos una idea correcta de lo que es la adoración. Estoy hablando en términos generales, porque Dios nos dice, ¿no? Que Jesús dice, ¿no? Que Dios busca cierto tipo de adoradores. ¿Se acuerda usted qué tipo de adoradores busca Dios? ¿Alguien? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Según lo que se dice en Juan capítulo 4. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Ajá, en espíritu y en verdad. Pero muchas veces nosotros no tenemos idea de ser verdad. ¿Qué es verdad? O sea, tengo que ser verdadero cuando adoro. Bueno, sí, cierto. Pero la verdad es su verdad, ¿no? O sea, que vivamos en esa su verdad, ¿no? Y que adoremos conforme a esa su verdad, sus requerimientos y todo eso, pero muchas veces nosotros más estamos pensando en cómo nos sentimos, ¿no es así? Y no necesariamente estamos pensando en la verdad. Vamos con también el Salmo número 138, el versículo 2, 138. Salmo 138. Alguien, por favor, quiere dar lectura en voz alta. 138, 2. Pastor, ¿Ya? me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ok, muchas gracias. Nuevamente aquí a la mitad de este versículo dice tu fidelidad, también habla de su verdad, ¿no? La verdad de Dios. Y cierto, ya es tan verdadero Dios que simplemente no podemos dejar de confiar en Él, o no deberíamos dejar de confiar en Él. Sí, usted y yo muchas veces caemos en preferir confiar en el hombre más que en Dios, ¿no? Nos pasa mucho, confiamos más en nosotros mismos quizás que en Dios. Nos pasa y confiamos en otros también más que en Dios. Así que qué pena la que nos ocurre a nosotros, ¿no? En Romanos capítulo 3, si tiene usted algo que agregar, por favor, hágalo. En Romanos capítulo número 3, ¿sí? El versículo 4, Romanos 3, 4. Alguien. Voy leyendo desde el versículo 1, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad hará hecho nula la fidelidad de Dios. Y la respuesta es de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, Dios siempre es verdad. ¿Sí?
decía muchas veces nosotros preferimos confiar en el hombre más que en Dios. Y entiéndase, nunca se debe confiar en el hombre más que en Dios. Dios siempre es veraz. Tito 1:1 y 2. Tito, ¿sí? Tito 1:1 y 2. Nos queda también Hebreos 6, así que, y Apocalipsis 19. Voy buscando ya en estos pasajes. Decía Tito, y Tito capítulo número 1, versículos 1 y 2. ¿Alguien? Adelante, ¿no? Manuel Merli. ¿O quién dijo yo? ¿Alguien? ¿No? Ya, por favor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Y entiéndase qué responsabilidad tenemos aquellos que predicamos la palabra. Entiéndase, es la verdad. Sí, que si la acomodamos para nuestro beneficio, que no es beneficio en realidad, para nuestra conveniencia, ¿no? Entonces definitivamente no estamos ya nosotros siendo predicadores de la verdad. Y también, por otro lado, entiéndase la responsabilidad que tenemos como iglesias del Señor. Nosotros lamentablemente estamos cayendo, y estoy hablando en términos generales, no necesariamente que esa es la idea con Getsemaní o con Betel, pero en términos generales, iglesias, más estamos cayendo en simplemente el sentirse bien que en nosotros creer y practicar la verdad de Dios, ¿no? Y recuerde que se nos dice a nosotros, ¿no? Como iglesia, a través de lo que se le dice a Timoteo, ¿no? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, es la que sostiene la verdad. Y no hagamos que iglesias se conviertan en clubes sociales, ¿no? No hay nada malo en confraternizar, pero en el Señor, y aún para el Señor, ¿no? ¿No? Eh, no hagamos que iglesias se conviertan en algo distinto a lo que el Señor lo dice. No que los tiempos han cambiado, no, pero esta verdad viene de aquel que es verdadero y es eternamente verdadero. ¿Sí? Dios traspasa los tiempos. ¿Sí? Ni cosquillas le hace, ¿no? A los tiempos, a Dios. Así que necesitamos también comprender Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6:18. Yo, pastor, Por favor, hermano. para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ajá. Ya es imposible que ellos la entendamos, ¿sí? ¿Cuánto podemos en verdad confiar nosotros en la verdad de Dios, en la palabra de Dios? Y en Apocalipsis 19:11, alguno de ustedes, por favor. Apocalipsis 19:11. ¿Pastor? Ya. 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Ese es su título también, ¿no? Fiel, él es verdadero. Y insisto en esto, sí, no es que quiera caer cargoso, como decíamos,
Leonardo. Eh, Qué triste el que nosotros no veamos a Dios a través de su palabra, ¿no? A través de su verdad, al punto de que, repito, usted y yo confiamos muchas veces más en nosotros mismos que en Dios. Usted y yo más confiamos en personas antes que en Dios. Confiamos en nuestro criterio antes que en la verdad de Dios. Qué triste es esto, en verdad, ¿sí? Y cuánto daño nos hacemos, ¿sí? Eh, Continuamos, dice, esto significa, ¿sí? Eh, que la palabra de Dios no solamente es verdadera, sino también, entiéndase, es permanente. Sí, esa es la palabra. Siempre va a permanecer. Obviamente dependiendo de también la interpretación correcta, ¿no? Si Dios habla de una sequía, ¿no? Que va a durar 3 años, como lo hizo, ¿no? En el tiempo de Elías, no pensemos pues que que va a haber sequía todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, todo se tiene que interpretar dentro de su contexto. Pero lo que sí, esa palabra permanece. Si dijo 3 años, 3 años, ¿no? Si Jesús dijo, yo voy a venir, ¿cuántos años han pasado? Desde que dijo eso, más de 2000 años, ¿sí? Más de 2000 años. Al punto que ya muchos, y la Biblia lo decía eso en el siglo primero, mire usted, algunos ya piensan que no va a venir, ¿no? Pero él sí va a venir. Entendamos, ¿y por qué razón? De aquí ¿qué argumento tenemos como para decir que Jesús iba a venir? Bueno, que Él es verdad, ¿no? Que Él es verdadero y que todo lo que dice es verdad. Nada ha sido o será contradicho. ¿Sí? O sea, nada de lo que Dios dice en su palabra va a ser, ¿sí? Ah, contradicho. Dios siempre guardará, esto es, atesorará, cumplirá en su palabra. Siempre. ¿Ve? Y ojalá nosotros más bien aprendamos a guardar esa su palabra. ¿Ve? Hagamos. Eh, Interesante, ¿no? Que, por ejemplo, eh, el Salmo número 23 menciona y dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué es lo que dice después? ¿Alguien? Estoy tratando de ayudarles. Tu Eh, vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. O sea, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero el aliento que nos brinda Dios, ¿sí? A través de su palabra, a través de su presencia, a través de su poder, a través de su grandeza, como que no nos es suficiente, ¿verdad? Queremos otro tipo de aliento, queremos otro tipo de ayuda, ¿no? Hermanos, tenemos ayuda más grande que podamos recibir y eso es verdad. Entendamos eso. Negarse a la palabra de Dios es negarse sin duda a Dios mismo. Salmo 138, versículo número 2, lo hemos leído hace un rato. ¿Quién lo aprendió de memoria? Es más, ¿quién lo leyó? Yo leí. A ver, ¿qué es lo que leíste? Oh, wow. Dale lectura, Pero, dale lectura, hermano. ya llego. Ahí está. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Entonces, y bien dice, ¿no? Este pensamiento acá, negarse a la palabra de Dios, en verdad es negarse a Dios mismo. Nosotros no lo vemos así, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, no sé, por ejemplo, iglesia, ¿sí? Iglesia.
Eh, sí, no voy, pero no quiere decir que estoy mal con Dios. No es la clásica, ¿no? Y si bien es cierto, hay situaciones en las cuales eso puede ser justificado, ¿no? Eh, pero por lo general no necesariamente. O sea, son decisiones que nosotros tomamos respecto a no congregarnos, pero pensamos que lo que hice amerita, ¿no? Mi ausencia y sin duda que Dios está tranquilo conmigo. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. No nos damos cuenta de cómo estamos nosotros maltratando a nosotros y maltratándonos más que nada a nosotros, ¿no? Mateo capítulo 5 versículo 18. ¿Sí? Mateo capítulo 5 versículo 18. Isaías 48 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25. Rapidito, por favor, si nos ayudamos con ello. Decía Mateo capítulo 5 versículo 18. Mateo 5 18. ¿Qué es lo que nos dice Mateo? Yo, pastor, Dale, hermana, por favor. porque de cierto os digo que hasta que pasen, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, porque de cierto os digo que hasta que pasen, otra vez, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿No? Esto obviamente tiene que ver con la ley de Dios para con los judíos, con Israel, pero entiéndase que el principio es el mismo siempre. O sea, todo lo que Dios dice se va a cumplir, en absoluto, todo. O sea, usted y yo, por ejemplo, vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos delante de Dios, ¿no? Como hijos de Dios, como miembros de iglesias también, vamos a tener que pararnos delante del tribunal de Cristo y dar cuentas de ello. Yo diría que de aquellas cosas de las cuales quizás no nos arrepentimos, ¿no? De aquellas que ya nos arrepentimos, no necesariamente, pero de aquellas cosas que pensamos, no, que Dios es bacán, ¿no? No te preocupes, no te hagas problemas, con Dios. Entonces también. Isaías 48. Isaías 48. Pastor, ¿Ya? sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Dónde también se dice este pasaje? ¿Alguien se Parece que en acuerda? Pedro, Pedro, ciertamente. Pedro. Y vamos a Primera de Pedro 1:25. ¿Será el mismo pasaje? Primera de Pedro 1:25. pastor, lo puedo leer, Dale, dale, hermano. mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces, entendamos cuánto aquí le está peso, o sea, en Isaías estamos hablando pues de lo que se refería también en Mateo, sobre todo para el pueblo de Israel, pero aquí ya estamos hablando del Evangelio, ¿no? O sea, no solo la ley tiene peso, sino dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿no? Es la palabra que permanece para siempre. Tenemos el mejor mensaje posible, pero también quizás sea el mensaje que muchas veces menos atención le dan. O también hasta caemos en interpretarlo en una manera que a nosotros nos agrada, nos atrae y no necesariamente conforme Dios la permite, ¿no? Entiéndase, este es el mejor mensaje que nosotros podemos recibir, las buenas nuevas de Jesucristo en el Evangelio. Eso es. ¿Sí? Y lo último a estudiar o a leer aquí es la sabiduría.
Todos queremos sabiduría. Todos queremos sabiduría. Y todos, en una forma, buscamos sabiduría. Y no nos damos cuenta que Jesús es sabiduría, ¿no? Dios es completamente sabio. Todo lo que Él hace es sabio y a la vez también en sabiduría. ¿Verdad? Que no sé si tiene sentido esto, pero es sabio de por sí, ¿no? Y todo lo que hace lo hace con conocimiento de causa. Eso es quizás lo que se quiere decir con sabiduría. Él entiende absolutamente todo. ¿Sí? Así que sí necesitamos confiar. Dios no hace las cosas neciamente. En Judas, versículo 25, ¿sí? Proverbios, en todo el capítulo 8, y 1 de Timoteo 1:17. Alguien que lea Judas, capítulo 25, después vamos a Proverbios, simplemente para ver algunos versículos allí. En Judas, capítulo 25, perdón, versículo Yo, 20, pastor, es un capítulo nada más. Adelante, por favor. al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Y recuerde, sí, entiéndase, Él es, él es el sabio, ¿no? Él es el al único y sabio Dios, ¿no? Maravilloso nuestro Dios. Debemos en verdad darle toda gloria y toda majestad, sí, en absoluto. Primera de Timoteo 1:17 y después ya cerramos con Proverbios 8. Alguien, por favor, que dé lectura primera de Timoteo 1:17. Pastor, Ya. por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo similar también, ¿no? Dice al único y sabio Dios. Pero qué grande es, ¿no? Al rey es rey de los siglos. Ya no hay, no hay tiempo, no hay momento en toda la historia donde Dios haya dejado de ser Dios. Sí, entiéndase esto, ni lo habrá tampoco. ¿Sí? Eh, es inmortal, es invisible, lo sabemos, al único y sabio Dios. Obviamente a él brindémosle todo, ¿no? Brindémosle todo. Y decía en el capítulo número 8, capítulo número 8, donde sí se habla mucho respecto a la sabiduría, ¿no? Si usted presta atención, y se está personalizando a la sabiduría. O sea, ¿qué es personalizar? Darle cualidades de una persona. O sea, la sabiduría en sí no es una persona, ¿no? Pero se le está dando cualidades, ¿no sé? O atributos de una persona. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y obviamente está hablando aquí de la sabiduría de Dios. Hace poco uno de los devocionales hablaban, ¿no? Del firmamento, ¿no? De los cielos, ¿no? Que se habla, ¿no? Un día habla otro día. Y es que la sabiduría de Dios está en todo, ¿no? Está en toda su creación y nos hace entender que Él es el sabio, ¿no? Y todo lo que se ve en este capítulo es casualmente, sí, una personalización de lo que es la sabiduría. Dice en el versículo, eh, dice 22, por ejemplo, ¿no? Jehová me poseía en el principio, ¿no? El versículo 24, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. O sea, la sabiduría siempre, es como que si la sabiduría siempre vivió con Dios, ¿no? Y claro, porque sabiduría es parte de Dios, ¿no? Eso es lo que ocurre en el versículo 27 también, ¿no? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
¿no? Versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Para nosotros sabiduría es conocimiento, ¿verdad? Eh, y ciertamente, pero entiéndase que sabiduría es Jesús y el conocimiento de él. Y por conocimiento no me refiero simplemente a lo que se habla de él o se sabe de él, sino a él en nosotros. ¿Ok? A él morando y viviendo o reinando en nosotros. O sea, eso es sabiduría. Usted sabe que sabiduría más se piensa que es aquella persona que aconseja bien, ¿no? Aquella persona que sabe mucho y todo ello, pero entiéndase, es Jesús. ¿Alguien con alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar? Y con esto ya vamos terminando los atributos de Dios. Una vez más, sus oraciones. eh, Vamos a continuar con estudios, sí, bíblicos doctrinales, Dios mediante eh, sus oraciones por el tema que viene. ¿Alguna pregunta, algo más que agregar? ¿Les ayudó mm, el tema de los atributos de Dios? Espero que sí. Sí, que sobre todo nos ayude a rendir nuestras vidas más a Él, a confiar en Él y a seguirle. ¿Ok? ¿Alguna petición en oración? Vamos ya terminando con esto. ¿Alguna petición en oración? Gracias por su presencia. Dios mediante, insisto, continuaremos los días martes, 7 de la noche. ¿Sí? ¿Alguna petición? Algo. Muy bien, vamos entonces a dirigirnos al Señor en oración. Hermana Camila, nos diriges y despides con esta oración.